¿Alguna vez han tenido la sensación de que el universo les está hablando? No con una voz clara, sino a través de pequeños empujones, de coincidencias tan extrañas que desafían cualquier lógica. Es una sensación que te eriza la piel, una que te hace mirar por encima del hombro incluso cuando estás completamente solo. Yo solía ser un escéptico. Para mí el mundo era una serie de eventos A que llevaban a eventos B. Causa y efecto, lógica pura. Pero todo eso cambió en una noche que olía a ozono y a tierra mojada. Una noche que comenzó como cualquier otra y terminó destrozando mi realidad en 1000 pedazos. Antes de que nos sumerjamos en el corazón de esta tormenta, si te gustan las historias que te hacen cuestionar, que te inspiran a mirar un poco más allá de lo visible, hazme un favor y suscríbete a este canal. Activa esa campanita, porque créeme, no querrás perderte ni un solo segundo de lo que está por venir. Y para los que ya son parte de esta comunidad, si estás viendo esto desde tu celular, revienta ese botón de like con todas tus fuerzas. Dicen que eso ayuda a que el algoritmo se ponga de nuestro lado y permita que esta historia llegue a más almas curiosas. Ahora, mientras te acomodas, quiero que me respondas 2 cosas en los comentarios. ¿Desde qué país me estás viendo? ¿Y qué hora es exactamente en tu rincón del mundo? Me fascina la idea de que estemos conectados, todos nosotros, en diferentes puntos del globo, a punto de vivir esto juntos. Para entender el peso de esa noche, tienen que entender el silencio que la precedió. Llevaba más de 8 horas manejando, 8 horas de asfalto monótono, de paisajes que se repetían como un disco rayado. Venía de cerrar el capítulo más doloroso de mi vida. Había ido a la ciudad natal de mi padre, a vaciar la casa donde creció después de su fallecimiento. No fue una tarea fácil. Cada objeto, cada fotografía, cada crujido del suelo de madera era un eco de un hombre que ya no estaba. Me sentía hueco, como si me hubieran sacado algo del pecho y hubieran dejado la cavidad abierta, expuesta al viento. Mi auto, un sedán fiel pero viejo, era mi única burbuja de normalidad. El motor zumbaba con una familiaridad reconfortante y la música de la radio, una mezcla de rock clásico y estática, era mi única compañía. Pero a medida que la noche caía, la estática comenzó a ganarle la batalla a la música. El cielo, que había sido de un azul melancólico, se tiñó de un púrpura violento, como un moretón en la piel del mundo. Las nubes se arremolinaron con una furia que parecía personal. Y entonces cayó la primera gota. No fue una lluvia normal, fue un diluvio bíblico. Gotas tan grandes y pesadas que sonaban como piedras golpeando el techo de mi carro. Los limpiaparabrisas, incluso en su máxima velocidad, apenas podían mantener una pequeña porción del vidrio despejada. La carretera, una cinta de asfalto de 2 carriles que cortaba a través de un denso bosque de pinos, se convirtió en un río negro y brillante. Los árboles a ambos lados parecían garras oscuras tratando de arañar el cielo. Estaba completamente solo. No había visto otro auto en al menos 1 hora. Mi celular había perdido la señal hacía kilómetros. ¿Conocen esa sensación? Esa soledad tan absoluta que es casi física, como una manta pesada. Mi plan era simple: llegar al siguiente pueblo, encontrar un motel barato y derrumbarme en una cama hasta que el sol decidiera que era seguro salir de nuevo. Pero el universo, como dije, tenía otros planes. Fue entonces cuando la vi. Al principio mi cerebro no pudo procesarlo. Era una mancha oscura en el borde del camino, una anomalía en la cortina de agua y oscuridad, un animal, un árbol caído. A medida que me acercaba, los faros de mi auto la recortaron de la noche, y mi pie, casi por instinto, se movió hacia el freno. Era una figura humana, y no cualquier figura, era una monja. Ahí estaba ella, de pie, inmóvil bajo el aguacero torrencial. Su hábito negro, pesado por el agua, se pegaba a su cuerpo, pero ella no temblaba, no hacía señas desesperadas, simplemente estaba de pie, con una mano ligeramente levantada, no en un gesto de súplica, sino casi como una bendición. Su rostro, enmarcado por el velo blanco, era un óvalo pálido en la oscuridad. ¿Qué harían ustedes en esa situación? Piénsenlo bien. Es medianoche. Están en una carretera desierta, en medio de la peor tormenta que han visto en su vida, sin señal de celular, y una monja aparece de la nada. La lógica grita: sigue de largo, es una trampa, nadie en su sano juicio estaría aquí. Cada película de terror que he visto desfiló por mi mente en un segundo, pero mi corazón, o quizás el fantasma de mi padre, susurró algo diferente. Era una religiosa, una sierva de Dios. ¿Qué clase de persona sería yo si la dejaba abandonada a su suerte?
Mi auto se detuvo a su lado, el motor ronroneando en un ralentí nervioso. Bajé la ventana del pasajero y una ráfaga de viento y lluvia invadió la cabina. El sonido de la tormenta se volvió ensordecedor. Ella se inclinó ligeramente, su rostro ahora más cerca. No parecía tener más de 50 años, pero sus ojos parecían contener siglos de historia. Eran oscuros, profundos, y en ellos no vi miedo, sino una urgencia tan intensa que era casi tangible. «Buenas noches, hijo», dijo. Su voz no era la de una anciana frágil, era clara, firme, y tenía un timbre melódico a pesar de la situación. No gritó para hacerse oír por encima de la tormenta, simplemente habló, y el sonido pareció cortar el caos. «Podría llevarme. Solo necesito llegar a la siguiente ciudad». No pregunté qué hacía allí. No pregunté cómo había llegado. La pregunta se sentía estúpida, irrelevante. En ese momento, solo había una respuesta posible. «Claro, hermana. Suba». Desbloqueé las puertas. El sonido del clic fue absurdamente fuerte en la tensión del momento. Ella abrió la puerta trasera, pero dudó. «Si no le molesta, prefiero ir adelante. Me mareo un poco en la parte de atrás». Asentí, un poco sorprendido. Ella cerró la puerta trasera y abrió la del copiloto. El movimiento fue rápido, eficiente. Se deslizó en el asiento, trayendo consigo el olor a lluvia, a bosque, a ozono y algo más, algo que olía a incienso viejo y a tierra de cementerio. Cerró la puerta, y el mundo exterior volvió a ser un rugido amortiguado. De repente, el interior de mi auto se sentía increíblemente pequeño, como un confesionario sobre ruedas. Ella se acomodó en el asiento. El agua de su hábito comenzó a formar un charco en la alfombrilla de goma. Me sentí tonto por siquiera notarlo. «¿Está bien, hermana?», pregunté, mi voz sonando extraña para mis propios oídos. «Lo estoy ahora, gracias a usted», respondió, mirando hacia adelante, a la cortina de agua que los limpiaparabrisas barrían inútilmente. Fue entonces cuando me di cuenta de su equipaje, o más bien de la falta de él. No llevaba bolso, ni maleta, ni siquiera un paraguas. Lo único que traía consigo era una pequeña caja de madera. La sostenía firmemente en su regazo con ambas manos, los nudillos blancos por la presión. No era una caja cualquiera. Era de una madera oscura, casi negra, pulida por el tiempo hasta adquirir un brillo opaco. Tenía intrincados grabados en todos sus lados, patrones que no eran ni florales ni geométricos, sino algo más antiguo, algo que mi mente no podía catalogar. Parecía increíblemente pesada para su tamaño. Puse el auto en marcha y lentamente nos reincorporamos a la carretera. El silencio que se instaló entre nosotros era más pesado que la tormenta de afuera. Yo, que normalmente puedo hablar hasta por los codos, no sabía qué decir. ¿Se habla del clima con una monja que acabas de recoger en medio de un diluvio apocalíptico? Le preguntas si se le pinchó una llanta al auto del convento. Intenté lo más básico. «Soy Marcos, por cierto». «Un gusto, Marcos», dijo ella sin mirarme. «Que Dios te pague por tu amabilidad. No es nada». Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Mentí. Sabía que la mayoría no lo habría hecho. «No», dijo ella, y esta vez su voz tuvo un filo de certeza. «No cualquiera». Manejamos en silencio durante lo que parecieron 10 minutos, pero probablemente fueron 2. Yo luchaba por mantener el auto en el camino, mis ojos fijos en la línea blanca que aparecía y desaparecía bajo el agua. Ella permanecía inmóvil mirando al frente, con esa caja de madera en su regazo, como si fuera un ancla. Decidí intentarlo de nuevo. La curiosidad me estaba matando. «Perdone mi atrevimiento, hermana, pero ¿se encuentra bien? Es una noche terrible para estar afuera». Ella giró su cabeza hacia mí por primera vez. De cerca, sus ojos eran aún más impresionantes. Eran de un color avellana, pero parecían cambiar con la luz intermitente de los relámpagos. A veces, las peores noches son las únicas que nos ofrecen una oportunidad para escapar de algo peor, dijo enigmáticamente. La respuesta me dejó helado. Escapar. ¿De qué podría estar escapando una monja? ¿De un convento aburrido? ¿De una madre superiora regañona? No, la intensidad en su voz sugería algo mucho más grave. Mi mente, siempre propensa a la narrativa, comenzó a construir escenarios. ¿Había presenciado un crimen? ¿Estaba huyendo de alguien? De repente, mi acto de buena samaritana se sentía cargado de un peso que no había anticipado. ¿Escapar de qué?, pregunté, tratando de sonar casual, aunque mi corazón había empezado a latir un poco más rápido. Ella no respondió de inmediato. En su lugar, sus ojos se desviaron hacia el espejo retrovisor. Fue un movimiento rápido, casi imperceptible, pero yo lo vi, y lo vi de nuevo 30 segundos después, y de nuevo un minuto más tarde. No estaba admirando el paisaje oscuro, estaba vigilando, estaba buscando algo, o a alguien. «El mundo está lleno de sombras, Marcos», dijo finalmente, su voz ahora un susurro.
Algunas usan sotana y otras usan trajes caros. La piel de mis brazos se erizó. Esto ya no era una simple pasajera. Me había metido en algo. ¿En qué? No tenía ni la menor idea. Miré mi propio reflejo en el espejo retrovisor, mi cara pálida y tensa. Y detrás, solo la noche negra y la lluvia implacable. No había nada. ¿O sí? ¿Estaba siendo paranoico? ¿O estaba empezando a ver el mundo a través de sus ojos aterrorizados? El zumbido del motor de mi viejo sedán ya no sonaba reconfortante. Sonaba como el preludio de una pesadilla. Y la noche, amigos míos, apenas comenzaba. El viaje continuó en ese silencio denso, preñado de preguntas sin respuesta. Cada kilómetro que avanzábamos, la atmósfera dentro del coche se volvía más eléctrica. Era como estar sentado junto a una bomba de tiempo, sin saber si el temporizador marcaba horas o segundos. Intenté encender la radio de nuevo, esperando que la música pudiera disipar la tensión, pero solo conseguí una cacofonía de estática y fragmentos de voces lejanas que sonaban como susurros de fantasmas. La apagué de inmediato. El silencio era preferible. «Me llamo hermana Angélica», dijo de repente, como si se diera cuenta de que no se había presentado formalmente. Pero hubo una fracción de segundo de vacilación antes de que dijera el nombre, una pausa tan mínima que cualquier otro podría haberla pasado por alto. Pero yo, con los nervios a flor de piel, la noté. Sonaba ensayado, como un alias que se repite frente a un espejo hasta que suena natural. ¿Era ese su verdadero nombre? ¿O era solo otra pieza del disfraz? «Un placer, hermana Angélica», respondí manteniendo mis ojos en la carretera. «Íbamos a la siguiente ciudad, ¿verdad? Se llama Oak Haven. ¿Es ahí donde está su convento?» Ella asintió, pero su lenguaje corporal la traicionó. Fue un movimiento rígido, forzado. «Sí, el convento de San Benito está en las afueras». Mi cerebro, que siempre ha sido un archivo inútil de datos aleatorios, buscó información. Conocía Oak Haven. Era un pueblo pequeño, de esos que tienen una sola calle principal y más iglesias que bares, pero nunca había oído hablar de un convento de San Benito allí. Había una iglesia de San Judas, un templo bautista y una pequeña capilla católica. Pero un convento, estaba casi seguro de que no existía. Se estaba equivocando de pueblo, o me estaba mintiendo deliberadamente. Decidí no presionarla. Quizás era un convento nuevo, o uno muy privado, pero la semilla de la duda ya estaba plantada y comenzaba a germinar rápidamente. Fue entonces cuando ocurrió el segundo evento extraño. Mi GPS, que había estado mostrando sin señal durante la última hora, de repente cobró vida. La pantalla se iluminó, mostrando nuestra posición en la carretera. La voz femenina y robótica anunció: «En 200 metros, gire a la derecha en la carretera estatal 14». Era la ruta más lógica, la principal, la que nos llevaría directamente a Oak Haven. Pero antes de que pudiera siquiera pensar en la señal de giro, la mano de la hermana Angélica se disparó y señaló hacia la izquierda, hacia una abertura apenas visible entre los árboles. Era un camino de tierra, sin señalizar, oscuro como la boca de un lobo. «Por aquí, Marcos. Por favor». Su voz era un susurro urgente. «Es un atajo. Nos ahorrará tiempo». Un atajo. En medio de la noche, en plena tormenta, en una carretera que no conocía, con una extraña a mi lado. ¿Quién en su sano juicio tomaría un atajo así? Todo en mí gritaba que no lo hiciera. Era la decisión más estúpida e imprudente que podía tomar. «Hermana, con todo respeto», comencé tratando de mantener mi voz calmada. «El GPS dice que el camino es por la derecha. Ese camino de tierra no parece seguro, especialmente con esta lluvia. Los mapas de los hombres no siempre muestran los caminos de Dios», replicó, y su mirada se clavó en mí. Había una súplica desesperada en sus ojos, pero también una autoridad que me desarmó. «Confíe en mí. Le pido, por favor, que confíe en mí». ¿Qué haces cuando una monja te pide que confíes en ella? No en la tecnología, no en la lógica, sino en su palabra. Me encontré en una encrucijada, literal y figurativamente. A la derecha estaba el camino seguro, iluminado, conocido. A la izquierda, la oscuridad, lo desconocido, el riesgo. Y por alguna razón que aún hoy no puedo explicar, giré el volante hacia la izquierda. El coche abandonó el suave asfalto y las llantas delanteras se hundieron en el barro con un sonido de succión. La suspensión se quejó. El camino era peor de lo que había imaginado. Estaba lleno de baches que se habían convertido en pequeños lagos y las ramas bajas de los árboles arañaban el techo y las ventanas con un sonido que me puso los pelos de punta. El coche patinaba y se deslizaba y tuve que agarrar el volante con todas mis fuerzas para mantenerlo en la precaria senda. «¿Estás segura de que esto lleva a alguna parte, hermana?»,
Pregunté, mi voz teñida de un pánico que ya no podía ocultar. Nos lleva lejos de ellos, susurró, y esa simple frase me heló la sangre. Lejos de ellos. Ya no era una teoría, era una confesión. Estábamos huyendo. Mientras luchaba con el volante, mi mirada se posó en su mano, que descansaba sobre la caja de madera. Alrededor de su muñeca llevaba un rosario. Pero no era como los que había visto en la iglesia de mi abuela. Las cuentas no eran de plástico barato ni de madera pulida. Eran de una piedra negra porosa como la lava que parecía devorar la poca luz que había en la cabina. Y el crucifijo era diferente. Era de plata vieja, ennegrecida, y la figura de Cristo no estaba representada en sufrimiento pasivo, sino con una extraña expresión de ira, con los ojos abiertos y la boca en un grito silencioso. Era una pieza de arte hermosa y al mismo tiempo profundamente perturbadora. Seguimos avanzando por ese túnel de vegetación y barro durante lo que pareció una eternidad. El único sonido era el motor forzado, la lluvia golpeando el metal y las ramas arañando el coche como dedos esqueléticos. Y entonces ocurrió. Un relámpago iluminó el cielo, tan brillante y cercano que por un segundo fue como si fuera de día, y en ese instante de luz blanca y cruda miré a mi pasajera. Su rostro estaba bañado por el resplandor, y por primera vez vi la máscara de serenidad caer por completo. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en el espejo retrovisor. Su boca estaba ligeramente abierta, y su piel, ya pálida, había adquirido un tono ceniciento. No era preocupación lo que vi, no era ansiedad, era terror puro, absoluto y paralizante. El terror de una presa que acaba de oír el chasquido de una rama detrás de ella. Instintivamente, mis propios ojos se dispararon al espejo retrovisor y mi estómago se hundió. Muy a lo lejos, en la entrada del camino de tierra que acabábamos de tomar, 2 puntos de luz habían aparecido. Faros. Podría haber sido cualquier persona, otro conductor perdido, un granjero local volviendo a casa. Mi mente lógica intentó desesperadamente encontrar una explicación racional, pero mi instinto, ese mismo instinto que me hizo girar a la izquierda, me gritaba que no era una coincidencia. Nadie tomaría este camino por accidente, nadie lo tomaría a menos que estuviera siguiendo a alguien, y no se estaban acercando. Eso era lo más aterrador. No aceleraban para alcanzarnos o para ver si necesitábamos ayuda. Simplemente mantenían la distancia, 2 ojos blancos y fríos, observándonos desde la oscuridad, un depredador acechando pacientemente a su presa. ¿Quiénes son?, pregunté, mi voz apenas un graznido. La hermana Angélica no apartó la vista del espejo. Su mano libre se aferró al tablero del coche con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos como el hueso. Son los que perdieron el alma, susurró. Por favor, Marcos, acelere. Pisé el acelerador. El motor rugió en protesta. Las ruedas traseras escupieron barro. El coche se tambaleó peligrosamente, pero ganó velocidad. Los baches se convirtieron en golpes brutales que sacudían todo el chasis. Cada golpe hacía que la caja de madera en su regazo saltara, y cada vez ella emitía un pequeño sonido ahogado, protegiéndola con su cuerpo. ¿Qué podía haber en esa caja que fuera tan importante? Dinero, joyas, documentos, no. La forma en que la protegía, la forma en que los perseguidores nos acechaban, esto era por algo más. Algo que valía más que cualquier tesoro material. Los faros seguían allí, implacables. Como los ojos de un lobo en la noche, nunca parpadeaban, nunca vacilaban. Se mantenían a la misma distancia, sin importar si yo aceleraba o reducía la velocidad en una curva peligrosa. Era una persecución psicológica, una guerra de nervios. Querían que supiéramos que estaban allí, querían que sintiéramos el pánico, que cometiéramos un error. No podemos seguir así, dije, mi voz temblando. Este camino nos va a destrozar el coche, o a nosotros. Fue entonces cuando su desesperación alcanzó un nuevo nivel. Su cabeza se movía de un lado a otro, escaneando la oscuridad impenetrable a ambos lados del camino. ¿No hay nada?, preguntó, con la voz rota. ¿Un granero? ¿Una casa abandonada? Una iglesia. Por el amor de Dios, necesito una iglesia. La petición era tan extraña, tan fuera de lugar, que por un momento pensé que se había vuelto loca por el miedo. ¿Una iglesia? ¿En medio de la nada? ¿Qué diferencia haría eso? ¿Pensaba que las paredes de un templo nos protegerían de lo que fuera que nos estuviera persiguiendo? Para mí, un no creyente, sonaba a un delirio desesperado, pero para ella parecía ser la única solución. Su fe era su única arma, y necesitaba un lugar para usarla.
y entonces, como si el propio universo hubiera escuchado su plegaria, vi algo. A nuestra derecha, parcialmente oculto por una cortina de maleza y árboles viejos, había un contorno, una silueta que se recortaba contra un cielo iluminado por un relámpago lejano, un techo empinado y sobre él la forma inconfundible de un campanario torcido. Era una capilla, una vieja capilla de madera, abandonada en el corazón del bosque. «Allí», grité, señalando. «Allí hay algo». La hermana Angélica siguió mi dedo. Un suspiro de alivio tan profundo que sonó como un sollozo escapó de sus labios. «Gracias a Dios. Ve hacia allí, Marcos. Rápido». Sin pensarlo 2 veces, giré bruscamente el volante. El coche se salió del camino de barro, aplastando arbustos y maleza. Las ramas crujieron bajo las ruedas. Me detuve a pocos metros de la entrada de la capilla, con los faros iluminando una puerta de madera desvencijada y unas ventanas rotas que parecían ojos vacíos. Apagué el motor. El silencio que cayó fue total y absoluto. Incluso la lluvia pareció amainar. Solo se oía el tic-tac del motor al enfriarse y nuestras propias respiraciones, rápidas y superficiales. Detrás de nosotros, en el camino, los otros faros también se detuvieron. Se quedaron allí a unos 100 metros de distancia, iluminando el sendero vacío, esperando, observando. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un animal enjaulado. Estábamos atrapados. Había seguido a una completa extraña a un camino abandonado y ahora nos habían acorralado en una capilla en ruinas. Mi vida, que horas antes era aburrida y predecible, se había convertido en el guión de una película de terror, y yo era el protagonista idiota que siempre toma las peores decisiones. Miré a la hermana Angélica. Ella ya me estaba mirando a mí. El miedo seguía en sus ojos, pero ahora había algo más, una determinación de acero. «Tenemos que entrar», dijo. «Es nuestra única oportunidad». No sabía qué oportunidad nos esperaba en un edificio podrido, pero quedarnos en el coche era un suicidio. Asentí, y juntos abrimos las puertas y salimos a la noche húmeda y fría, corriendo hacia la silueta oscura de la capilla abandonada, mientras los ojos implacables de nuestros perseguidores nos observaban desde la distancia. La puerta de la capilla no estaba cerrada con llave. ¿Por qué lo estaría? ¿Quién vendría a robarle a un dios olvidado en medio del bosque? La madera, hinchada por décadas de humedad, protestó con un gemido largo y agudo, como el de un animal herido cuando la empujé. El aire que salió de adentro fue lo primero que me golpeó. Era una mezcla densa, casi sólida, de podredumbre y santidad. Olía a madera descompuesta, a polvo acumulado, a nidos de ratones, pero debajo de todo eso, increíblemente, persistía un aroma tenue a cera de vela derretida y a incienso frío, el fantasma de miles de oraciones susurradas en un tiempo mejor. Entramos corriendo, tropezando en la oscuridad. La hermana Angélica se movía con una urgencia que desmentía su aparente fragilidad. La luz de los faros de nuestros perseguidores cortaba la penumbra a través de los vitrales rotos, proyectando formas extrañas y danzantes en las paredes desconchadas. Parecían espectros de colores desvaídos, santos y ángeles mutilados por el tiempo, que nos observaban desde sus prisiones de plomo y vidrio. El suelo estaba cubierto de escombros, trozos de yeso, tejas caídas, hojas secas que el viento había colado por las ventanas. Cada paso nuestro era un crujido, un eco que rompía el silencio sepulcral del lugar. Me apoyé contra la pared interior, tratando de recuperar el aliento. Mi pecho subía y bajaba con violencia, y podía sentir el pulso martilleando en mis sienes. Miré hacia la puerta abierta. El coche de ellos seguía allí, una bestia de metal con 2 ojos blancos y penetrantes, inmóvil. ¿Por qué no venían? ¿Qué estaban esperando? Esa espera era una tortura, peor que cualquier ataque directo. La hermana Angélica, sin embargo, no parecía estar esperando. Caminó con pasos decididos por el pasillo central, sus zapatos chapoteando en los charcos que se habían formado en el suelo de piedra. Se detuvo frente al altar. Era una simple losa de piedra, cubierta de polvo y excrementos de pájaros. Detrás, un crucifijo de madera, grande y tosco, colgaba torcido de la pared. A su Cristo le faltaba un brazo. Con una reverencia que parecía fuera de lugar en medio de tanta ruina, colocó la caja de madera oscura sobre el altar de piedra. El sonido del contacto, madera contra piedra, resonó en toda la capilla con una solemnidad escalofriante. Se quedó allí de pie, de espaldas a mí, con los hombros caídos. Parecía la personificación de la derrota.
¿Qué hacemos ahora?, susurré, mi voz apenas audible. ¿Rezar? Con todo respeto, hermana, no creo que un par de avemarías vayan a detener a los tipos que están ahí afuera. Se giró lentamente para mirarme. La luz de los faros la iluminaba desde atrás, creando un halo alrededor de su figura, pero dejando su rostro en la más profunda de las sombras. No, Marcos, no vamos a rezar para pedir ayuda. Vamos a rezar para que Dios nos perdone por lo que estoy a punto de hacer. Mi confusión debe haberse reflejado en mi cara. ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Qué iba a hacer? Antes de que pudiera preguntar, la verdad comenzó a derramarse de sus labios, como si el dique que la había contenido finalmente se hubiera roto por la presión. Usted se preguntó de qué estaba huyendo, comenzó, su voz temblorosa pero clara. No estoy huyendo de la ley, no soy una criminal. Huyo de hombres que han olvidado que tienen un alma, hombres que la cambiarían por poder, por una vida más larga, por secretos que ningún mortal debería conocer. Se acercó a mí, sus ojos fijos en los míos, tratando de hacerme entender, de hacerme creer. Son una organización, un culto si quiere llamarlo así. Ricos, poderosos, influyentes, se creen por encima de todo, incluso de la muerte. Y durante siglos han estado buscando artefactos, reliquias sagradas, no por fe, sino porque creen que en ellas reside un poder tangible, un poder que pueden extraer y usar. Hizo una pausa, tragando saliva. Mi orden, la hermandad silenciosa de los centinelas, ha existido desde las primeras cruzadas. No somos monjas comunes, no enseñamos en escuelas ni cuidamos enfermos en hospitales. Nuestro único propósito, nuestra única carga, es encontrar estos artefactos antes que ellos, protegerlos, ocultarlos del mundo, porque hay cosas, Marcos, que son demasiado peligrosas para la fe de los hombres, y más aún, para su ambición. Todo sonaba a una locura, a un guión de película de bajo presupuesto. Pero la forma en que lo decía, la convicción ardiente en su voz, la situación en la que nos encontrábamos, ¿cómo podía no creerle? ¿Qué otra explicación había? ¿Y la caja?, pregunté, mi mirada viajando hacia el objeto que descansaba sobre el altar. «Ellos la quieren a usted o a la caja. Ellos me matarían sin pensarlo 2 veces», respondió con una frialdad aterradora. «Pero es la caja lo que anhelan, lo que hay dentro». ¿Y qué hay dentro? ¿El Santo Grial? ¿Un trozo de la cruz? Mi escepticismo luchaba por salir a la superficie. Una sonrisa triste, apenas una mueca, se dibujó en sus labios. Ojalá fuera algo tan simple, tan puro. Lo que hay dentro es mucho más antiguo y mucho más ambiguo. Se acercó de nuevo al altar y acarició la madera de la caja con la punta de los dedos. La llamamos la lágrima de sombra. La leyenda de nuestra orden dice que es un fragmento de algo que existía antes de la creación, un pedazo de la primera duda. No es inherentemente malo ni inherentemente bueno, es un espejo que no refleja tu rostro, sino tu alma. Y para aquellos cuyas almas están vacías, corruptas o llenas de codicia, la visión es insoportable. No da poder, Marcos. Lo quita, arranca las máscaras, destruye las mentiras con las que nos construimos a nosotros mismos y te deja desnudo frente a tu propia nada. Me quedé sin palabras. Un espejo para el alma. Era la cosa más poética y aterradora que había oído en mi vida. ¿Y cómo? Comencé, pero ella me interrumpió, su voz cargada de un dolor repentino. ¿Cómo terminé yo aquí en medio de la nada, pidiendo aventón en una tormenta? Por la razón más antigua y triste de todas, la traición. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, brillando a la luz de los faros. Nuestro monasterio estaba en las montañas, oculto durante 700 años. Pero uno de nosotros, una hermana, se dejó seducir, no por dinero, sino por una promesa. Ellos le prometieron la cura para la enfermedad de su hermano pequeño. Una mentira, por supuesto, pero ella les dijo dónde estábamos, les abrió las puertas. La escena que describió a continuación fue breve pero brutal. No hubo una batalla campal, fue un ataque quirúrgico, en mitad de la noche. Usaron armas que no hacían ruido, se movieron como fantasmas. Su objetivo era la cripta donde se guardaba la reliquia. La Madre Superiora, una mujer que la había criado desde niña, murió tratando de ganar tiempo. Le dio la caja y le dijo una sola palabra: «Corre», y eso fue lo que hizo. Corrió. Durante 2 días y 2 noches, a través de bosques y montañas, durmiendo en zanjas, comiendo lo que encontraba. Sabía que no podía usar el transporte público ni pedir ayuda a la policía. La influencia de ellos era demasiado grande. Estaba sola, completamente sola.
hasta que un escéptico de corazón roto que volvía de enterrar a su padre se detuvo en medio de una tormenta. Usted no me encontró por casualidad, Marcos, dijo, su voz ahora un susurro lleno de una extraña certeza. Usted fue mi oración respondida. Justo cuando esas palabras terminaron de asentarse en mi cerebro abrumado, el sonido de las puertas de un coche cerrándose afuera rompió el silencio. Un sonido, y luego otro. Estaban aquí. El pánico, que había estado latente, explotó en mi pecho. Tenemos que escondernos, buscar una salida trasera, dije mirando frenéticamente a mi alrededor, pero la hermana Angélica negó con la cabeza. Su miedo se había ido, reemplazado por una calma gélida, la calma de alguien que ha aceptado su destino. No hay a dónde correr, este es el lugar. Este es el momento. Se volvió hacia el altar. Sus manos se movieron hacia la caja de madera. Vi que tenía un pequeño pestillo de latón verde por la corrosión. ¿Qué va a hacer?, le pregunté aterrado. Lo que me enseñaron a no hacer nunca, respondió. Voy a abrirla. Los pasos afuera eran pesados, deliberados. No eran los pasos de alguien que corre, eran los pasos de un depredador que sabe que su presa está acorralada. La puerta de la capilla que habíamos dejado entornada se abrió de par en par con un golpe seco. Dos figuras se recortaron en el umbral. No eran matones ni soldados, eran exactamente como ella los había descrito. Llevaban trajes oscuros, caros, cortados a la medida, que parecían absurdamente fuera de lugar en este escenario de decadencia. Uno era mayor, con el pelo plateado peinado hacia atrás y un rostro que parecía tallado en mármol frío. El otro era más joven, con una arrogancia en la forma en que se paraba y una sonrisa condescendiente en los labios. No llevaban armas visibles, no las necesitaban. Su sola presencia era una amenaza. Hermana Angélica, dijo el hombre mayor. Su voz era culta, tranquila, pero tenía un eco metálico, desprovisto de toda emoción. Ha sido una carrera agotadora, para todos. ¿Por qué no terminamos con esto de una vez? Sea razonable. La razonabilidad los abandonó a ustedes hace mucho tiempo, Valerius, respondió ella llamándolo por su nombre. La familiaridad era impactante. El hombre, Valerius, sonrió. Fue la sonrisa más vacía que he visto en mi vida. Pero la hemos reemplazado con algo mucho mejor, pragmatismo. Propósito. La reliquia es una herramienta y ha estado acumulando polvo durante demasiado tiempo. Es hora de que sirva a un propósito mayor, a nuestro propósito. Su propósito es la vanidad y la nada, replicó ella. Llámelo como quiera. Intervino el más joven dando un paso adelante. Nosotros lo llamamos evolución. Y usted, y me miró con total desprecio, como si yo fuera un insecto. Este conductor de taxi se interponen en el camino. Mi sangre se heló. Estaba a punto de morir en una capilla abandonada por una caja de madera que contenía un espejo para el alma. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Él no tiene nada que ver con esto, dijo la hermana Angélica, dando un paso para interponerse entre ellos y yo. Déjenlo ir. Valerius ladeó la cabeza. Me temo que no es posible. Es un cabo suelto, y a nosotros no nos gustan los cabos sueltos. Pero le ofrezco un trato. Entréguenos la caja ahora, sin trucos, y haré que su final sea rápido. Indoloro, una misericordia que su mentora no recibió. La crueldad de esa frase fue como una bofetada. Vi a la hermana Angélica estremecerse. Por un segundo pensé que se iba a rendir, que todo había terminado. Pero en lugar de eso, se giró hacia el altar. Sus manos, que ya no temblaban, se posaron sobre el pestillo de latón de la caja. Ustedes no entienden, dijo, su voz resonando con una fuerza nueva y terrible. Nunca lo han entendido. No la protegemos del mundo, protegemos al mundo de ella. Y con un clic que sonó como un disparo en el silencio de la capilla, abrió el pestillo. El joven arrogante se rió. ¿Qué va a hacer? ¿Lanzarnos un hueso viejo? La hermana Angélica no respondió. Con un movimiento lento y deliberado, levantó la tapa de la caja. Lo que sucedió a continuación es difícil de describir con palabras, porque no pasó nada y al mismo tiempo pasó todo. No hubo una luz cegadora, ni un viento sobrenatural, ni un coro de ángeles. El interior de la caja parecía estar lleno de una oscuridad absoluta, una oscuridad que parecía tragarse la luz de los faros. Desde mi posición no podía ver qué había dentro, solo vi esa negrura palpitante, un vacío que parecía vivo. Los dos hombres se quedaron mirando, esperando, el más joven todavía con su sonrisa burlona, y entonces su sonrisa vaciló, su mirada se volvió vidriosa. Dejó de mirar la caja y empezó a mirar algo frente a él, algo que yo no podía ver. Su rostro se contrajo en una mueca de confusión, luego de incredulidad y finalmente de horror puro. Retrocedió un paso, tropezando con una teja suelta. No es posible, tartamudeó, levantando una mano como para protegerse de una visión invisible. Yo
Yo no hice eso. Valerius el mayor frunció el ceño mirando a su compañero. ¿Qué te pasa? Contrólate. Pero entonces su propia mirada se quedó fija en el aire. Su compostura de mármol se resquebrajó, sus ojos se abrieron de par en par y vi algo que nunca olvidaré. Vi el miedo en los ojos de un hombre que se creía un dios. Las caras, susurró, su voz ahora la de un anciano asustado. ¿Por qué están todas aquí? Yo pagué, hice donaciones. Empezaron a retroceder, tropezando, cayendo. No nos miraban a nosotros. Estaban atrapados en su propia película de terror personal. El joven gritaba ahora, palabras incoherentes sobre fuego y contratos rotos. Se arrastraba hacia atrás, alejándose de la capilla, arañando el suelo sucio con sus uñas cuidadas. Valerius estaba en silencio, pero su cuerpo temblaba incontrolablemente, sus ojos llenos de lágrimas de terror, mirando un punto vacío en la pared. No los estaba atacando un poder externo, los estaba devorando su propio interior. La reliquia les estaba mostrando la verdad desnuda de sus almas, cada acto corrupto, cada vida que habían destruido, cada mentira que se habían contado a sí mismos. Y la visión, como había dicho la hermana Angélica, era insoportable. Se arrastraron fuera de la capilla como animales heridos, gritando a horrores que solo ellos podían ver. Oímos el sonido de las puertas de su coche abriéndose y cerrándose con violencia. El motor rugió a la vida, y con un chirrido de neumáticos que escupieron barro y grava, desaparecieron en la noche, dejando tras de sí solo el eco de sus gritos y un silencio aún más profundo y pesado que antes. Me quedé allí, de pie, temblando, sin poder procesar lo que acababa de presenciar. La hermana Angélica, con un suspiro que pareció arrancarle las últimas fuerzas, cerró lentamente la tapa de la caja. El clic del pestillo al cerrarse pareció devolver el mundo a la normalidad. Se apoyó en el altar, su cuerpo entero temblando por el esfuerzo. Estábamos a salvo, por ahora. Pero en el silencio de esa capilla profanada, bajo la mirada de un Cristo mutilado, me di cuenta de que mi vida, la vida simple y lógica de Marcos, el escéptico, había terminado para siempre. Y no tenía ni la más remota idea de qué vendría después. El silencio que siguió a la huida de esos hombres fue diferente. Ya no era un silencio tenso, expectante. Era un silencio vacío, agotado, como el que queda después de que una gran fiebre finalmente cede. La capilla parecía retener el eco de sus gritos, una mancha psíquica en el aire. Yo seguía apoyado contra la pared. Mis piernas se sentían como gelatina, mi mente como un televisor cambiando de canal a una velocidad vertiginosa, mostrando imágenes de lo que acababa de ver. Rostros contorsionados por un terror que no era de este mundo. La hermana Angélica permaneció de espaldas a mí durante un largo rato, su cabeza inclinada sobre la caja. Sus hombros se sacudían suavemente. Estaba llorando o rezando, quizás ambas cosas. Cuando finalmente se giró, su rostro estaba mortalmente pálido, surcado por la fatiga. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. ¿Estás bien, Marcos?, preguntó, su voz apenas un susurro. La pregunta era tan absurda que casi me eché a reír. Si estaba bien. Acababa de ver a 2 hombres de traje ser torturados por un fantasma invisible, emanado de una caja de madera en una capilla abandonada en medio de la nada, después de una persecución de coches sacada de una película. ¿Bien?, respondí, mi voz ronca. No creo que esa palabra aplique a nada de lo que ha pasado esta noche. ¿Qué fue eso? ¿Qué les hizo? Se acercó, sus pasos lentos y pesados. Yo no les hice nada. La caja no les hizo nada. Ellos se lo hicieron a sí mismos. Se sentó en el primer escalón del altar, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. La lágrima solo les mostró la verdad. Cada atajo que tomaron, cada alma que aplastaron para subir un peldaño más, cada acto de crueldad que justificaron como negocios. La reliquia simplemente les quitó sus excusas, sus racionalizaciones, y lo que quedó fue un monstruo mirándolos desde el espejo, y ningún hombre, por muy poderoso que se crea, puede soportar ver a su propio monstruo a los ojos. Tenía sentido, de una manera aterradora y poética. No era un arma, era un catalizador, un agente de la verdad. Miré la caja, que ahora parecía inofensiva sobre el altar polvoriento. ¿Qué vería yo si la abriera? Vería el rostro de mi padre, decepcionado por no haber estado más presente en sus últimos años. Vería cada oportunidad perdida, cada palabra cruel que dije y nunca retiré. Un escalofrío me recorrió la espalda. Decidí que prefería no saberlo. ¿Y ahora qué?, pregunté, mi mente finalmente volviendo a lo práctico. Se han ido, pero volverán. Saben quién soy. Tienen mi matrícula. Mi vida está arruinada, completó ella, con una tristeza infinita en su voz. Lo sé.
y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Te he arrastrado a mi guerra, y esa es una carga que llevaré siempre conmigo. Me miró directamente a los ojos. Pero no volverán a por ti, no inmediatamente. Lo que vieron esta noche los ha quebrado. Necesitarán tiempo para reconstruir sus mentiras, para convencerse a sí mismos de que fue una alucinación. Pero no pueden saber que sigues conmigo. Tenemos que separarnos. El plan original, llevarla al inexistente convento de San Benito en Oak Haven, era ahora una broma macabra. Ese pueblo, cualquier pueblo, ya no era seguro para ella. ¿A dónde irás?, le pregunté. Miró a través de una de las ventanas rotas. La tormenta había amainado casi por completo, dando paso a una extraña calma. Los primeros indicios del amanecer, un gris pálido y enfermizo, comenzaban a teñir el borde del horizonte oriental. No lo sé, admitió, y fue la primera vez que la oí sonar verdaderamente perdida. La hermandad tiene santuarios, lugares ocultos por todo el mundo, pero la hermana que nos traicionó, ella conocía la ubicación de los más cercanos. Debo ir lejos, a un lugar que ni siquiera ella supiera que existía. Debo desaparecer. La idea de dejarla sola, después de todo lo que habíamos pasado, me sentaba mal. Era una locura, pero en unas pocas horas me había convertido en su guardián, su protector. No puedes ir sola, dije. Déjame llevarte, a donde sea, al siguiente estado, a la costa. Ella negó con la cabeza, una sonrisa débil pero genuina en sus labios. Has hecho más que suficiente, Marcos. Has sido mi ángel de la guarda en la noche más oscura de mi vida. Pero tu viaje conmigo termina aquí. Cada kilómetro que pases a mi lado a partir de ahora solo te pone en un peligro mayor. Debes volver a tu vida. ¿Qué vida?, repliqué con amargura. Los hombres de traje, la caja mágica. No se puede simplemente volver de algo así. Sí se puede, insistió poniéndose de pie con un esfuerzo visible. Lo harás, olvidarás. O lo guardarás en un rincón tan profundo de tu mente que parecerá un sueño. Volverás a tu trabajo, a tus amigos, a tu dolor por tu padre. Vivirás. Es lo que los supervivientes hacen. Y tú, Marcos, eres un superviviente. Tomó la caja del altar. En sus manos ya no parecía un objeto de poder aterrador, sino simplemente una carga terriblemente pesada. Caminó hacia la salida. Yo la seguí, sintiéndome como un niño que no quiere que su madre lo deje en el primer día de escuela. El aire exterior era fresco y limpio. El olor a pino y a tierra húmeda había reemplazado el hedor a podredumbre de la capilla. El cielo estaba cambiando de gris a un azul pálido, salpicado de nubes rosadas y anaranjadas. El amanecer, un nuevo día, parecía una burla cruel. Caminamos en silencio hacia mi coche. La carrocería estaba cubierta de barro y arañazos, un testimonio de nuestra huida por el bosque. Me di cuenta de que un faro estaba roto. ¿Me llevarías a la carretera principal?, pidió. Solo hasta la encrucijada, asentí. El viaje de vuelta por el camino de tierra fue extrañamente tranquilo. Sin la lluvia torrencial y el miedo a la persecución, el bosque parecía casi pacífico. Los pájaros comenzaban a cantar, saludando al nuevo día, ajenos al drama que se había desarrollado bajo sus nidos. Llegamos a la encrucijada donde todo había comenzado. A la derecha, la carretera estatal, el camino de vuelta a la civilización, a mi vida. A la izquierda, el camino de tierra, la entrada a un mundo de secretos y sombras. Detuve el coche. La hermana Angélica se giró hacia mí en su asiento. Gracias, Marcos, dijo, su voz llena de una emoción genuina. Salvaste mi vida y salvaste esto. Acarició la caja. Nunca lo olvidaré. Yo tampoco olvidaré nada de esto, respondí con sinceridad. Estarás bien. Dios proveerá, dijo con una simplicidad que era a la vez frustrante y reconfortante. Siempre lo hace. Abrió la puerta del coche. Un consejo, si me lo permites, vende este coche, vete de tu ciudad por un tiempo, visita a algún amigo, a algún familiar, desaparece de tu rutina por unas semanas. Cuando ellos se recuperen, buscarán los patrones. Asegúrate de que no haya ninguno que encontrar. Era un buen consejo. Un consejo aterrador. Salió del coche y se quedó de pie en el arcén. Con la primera luz del sol bañándola, parecía menos una fugitiva y más una peregrina. Una figura solitaria en un viaje interminable. Adiós, Marcos, dijo. Que tu camino sea más fácil que el mío. Y sin esperar respuesta se giró y empezó a caminar por la carretera en dirección contraria a la ciudad. No hacia un destino, sino simplemente alejándose. Su figura se hacía más y más pequeña. El hábito negro recortado contra los colores vibrantes del amanecer. Sostenía la caja de madera a su lado. Me quedé allí,
en mi coche abollado y sucio, en medio de una encrucijada, y la observé hasta que fue solo un punto en la distancia, hasta que dobló una curva y desapareció por completo. Sola. Estaba sola de nuevo, pero el silencio en el coche ya no era el mismo. Estaba lleno de su ausencia. Miré el asiento del copiloto, todavía húmedo por su hábito. Miré la alfombrilla, donde el charco de agua de lluvia se estaba evaporando lentamente. ¿Había sido real? ¿O me había quedado dormido al volante y había tenido la pesadilla más vívida y compleja de la historia? Pero los arañazos en la pintura, el faro roto, el barro hasta en el techo, eran pruebas irrefutables. Había sucedido. Todo había sucedido. Arranqué el motor y el sonido familiar me ancló de nuevo a la realidad, o a lo que quedaba de ella. Giré el volante, no hacia la izquierda, sino hacia la derecha, hacia Oak Haven, hacia la civilización, hacia una vida que ya nunca volvería a ser la misma. Mientras conducía, el sol salía por completo, inundando el mundo de una luz brillante y clara, una luz que, por primera vez en mi vida, no parecía disipar las sombras, sino que me hacía dolorosamente consciente de lo profundas y cercanas que podían llegar a estar. Y así la historia debería terminar, ¿no es así? El héroe improvisado vuelve a casa, la misteriosa dama desaparece en el horizonte. Créditos finales. Pero la vida real no tiene créditos finales, no tiene un fin pulcro que aparece en la pantalla. La vida sigue, y las cicatrices, incluso las invisibles, siguen contigo. Seguí el consejo de la hermana Angélica. Llegué a Oak Haven, encontré un taller y pagué en efectivo para que repararan el faro y limpiaran el coche. Luego conduje hasta el concesionario de autos usados más cercano y vendí mi fiel sedán por mucho menos de lo que valía. No discutí el precio, solo quería deshacerme de él. Era como si cada arañazo, cada mancha de barro, fuera un eslabón que me ataba a esa noche. Y yo necesitaba romper esa cadena. Compré un billete de autobús con otro nombre y viajé durante 2 días hasta la costa, a una ciudad donde no conocía a nadie. Me registré en un motel anónimo, de esos que no hacen preguntas, y pasé las siguientes 3 semanas en una especie de limbo. Dormía mucho. Caminaba por la playa durante horas viendo las olas ir y venir, un ciclo interminable de llegada y retirada. Trataba de no pensar, pero era inútil. Cada vez que cerraba los ojos veía los rostros de Valerius y su joven secuaz, contorsionados por el terror. Veía la oscuridad palpitante dentro de la caja. Veía a la hermana Angélica caminando hacia el amanecer, sola. ¿Qué fue de ella? ¿Llegó a su destino? ¿Encontró otro santuario para su terrible y sagrada carga? ¿O la encontraron a ella primero? Es una pregunta que me hago casi todos los días. A veces, en mis sueños más oscuros, la veo corriendo por calles lluviosas en ciudades extrañas, siempre mirando por encima del hombro. Otras veces, en mis sueños más esperanzadores, la imagino en un monasterio en la cima de una montaña, en algún lugar de los Alpes o los Andes, en paz, su misión cumplida. Nunca lo sabré. Y supongo que así es como debe ser. Después de un mes volví. El mundo no se había detenido. Mis facturas seguían llegando. Mi trabajo me esperaba. Mis amigos me preguntaban dónde me había metido. Inventé una historia sobre un viaje impulsivo para encontrarme a mí mismo. Se rieron y me dieron una palmada en la espalda. Para ellos, yo era el mismo Marcos de siempre. Pero yo sabía la verdad. El hombre que volvió de ese viaje no era el mismo que se fue. Algo dentro de mí había cambiado permanentemente. El escepticismo cínico que me había servido de armadura durante tantos años se había hecho añicos. Ya no podía mirar el mundo como un simple conjunto de causas y efectos. Había visto una grieta en el tejido de la realidad y a través de esa grieta había vislumbrado algo más. Algo antiguo, terrible y extrañamente hermoso. Ya no veo las noticias de la misma manera. Cuando oigo hablar de un multimillonario excéntrico que invierte en extrañas investigaciones sobre la longevidad o de un escándalo que derriba a un político poderoso de la noche a la mañana, una parte de mí se pregunta, ¿habrán encontrado su propia caja de madera? ¿Habrán sido forzados a mirar en su propio espejo del alma? Y yo, ¿qué hay de mí? He intentado vivir una vida normal, pero hay momentos. A veces, cuando conduzco de noche por una carretera solitaria, mi pie duda sobre el acelerador. Mis ojos escanean los bordes del camino, buscando una figura solitaria en la oscuridad. Y cada vez que paso por una iglesia o una capilla, sin importar lo pequeña o ruinosa que sea, siento un escalofrío. Miro el asiento del copiloto de mi nuevo coche. Está vacío, siempre está vacío. Pero a veces, solo a veces, cuando la luz de la luna entra por la ventana de cierta manera, casi puedo ver la silueta de una mujer con hábito.
Casi puedo oler la lluvia y el incienso viejo. Casi puedo sentir el peso de una caja de madera en el aire. Quizás solo fue un sueño. Quizás fue el estrés, el dolor, la fatiga y una tormenta jugando una mala pasada a mi mente. Quizás recogí a una mujer mentalmente inestable que me contó una historia fantástica. Y los hombres del coche solo eran unos conductores agresivos. Es la explicación lógica. Es la explicación sana. Y la mayor parte del tiempo es la que elijo creer. Pero entonces recuerdo sus ojos. Recuerdo la calma con la que enfrentó a esos hombres. Y recuerdo el terror puro y absoluto en los rostros de ellos. Y sé que lo que vi fue real. Así que les dejo con esta pregunta, la misma que me hago cada noche antes de dormir. Si estuvieran en mi lugar, conduciendo solos en la oscuridad, y vieran una mano levantarse en medio de la tormenta, ¿qué harían ustedes? ¿Pisarían el acelerador y seguirían de largo, manteniéndose a salvo en su mundo lógico y predecible? ¿O pisarían el freno, abrirían la puerta y se arriesgarían a descubrir cuán profundas y extrañas son realmente las sombras que nos rodean? Piénsenlo. Y la próxima vez que estén en una carretera oscura, recuerden mi historia. Y miren 2 veces el asiento del copiloto. Nunca se sabe quién puede estar esperando una oración respondida.